Muy buenas tardes, les habla Andrés Forero, asesor del Grupo de Patrimonio Cultural y Material del Ministerio de Cultura. Quiero darle un saludo a la Fundación Cultural Pulimnia y a la Escuela del Oficio Tradicional, proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, y agradecerles haberme invitado para poder charlar con ustedes, para poder brindarles pues un poquito, digamos, de introducción a lo que es la política de salvaguardia del patrimonio cultural y material, dado que desde la Escuela del Oficio Tradicional están haciendo ya ejercicios ajustados, digamos, a los principios de esta política. Creo que vale la pena que conozcan este marco para que así también lo integren en sus ejercicios de gestión y puedan, digamos, multiplicar los esfuerzos que hoy en día están ya haciendo de salvaguardia del patrimonio cultural y material. Entonces, no siendo más, pues quiero iniciar con la presentación de la política. En primer lugar, pues comentarles, esta política es del 2009, se adoptó en el marco de las obligaciones que Colombia tiene como Estado parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de 2003 de la UNESCO, generando, digamos, como ese marco nacional a través del cual se orientan las acciones de la salvaguardia del patrimonio cultural y material y dándole también una definición dentro de nuestro contexto nacional. Como les mencionaba, digamos, de alguna forma, esta política se expide para orientar la demanda o las necesidades que vemos desde el territorio nacional que nos llaman la atención sobre las distintas manifestaciones culturales en nuestro país que están entrando en desuso, que están siendo desprotegidas o que pueden entrar en riesgo de desaparición para, digamos, poder orientarlas hacia la manera en que pueden revitalizarlas e evitar su pérdida. Por ende, la política expide una serie de directrices flexibles y coherentes y que se puedan ajustar a distintas realidades nacionales. Eh, la política nos da una introducción interesante con respecto a cómo se define el patrimonio cultural y material. Y de ahí, digamos, nos permite empezar a valorar algunas actividades culturales que de pronto nosotros no le habíamos dado ese carácter de patrimonial, pero cuando entendemos estas características generales empezamos a ver que sí tienen ese peso de carácter patrimonial. Entonces, por un lado, tenemos que entender que las manifestaciones del patrimonio cultural y material son de carácter colectiva, es decir, no son obras de un solo autor, sino que de alguna forma son conocimientos que circulan en toda una colectividad, comunidad o grupo social. De igual forma están sustentadas sobre la tradición, es decir, la gente puede acceder a esos conocimientos o saberes o técnicas que componen las manifestaciones del patrimonio cultural y material porque se les ha sido legada de generación en generación. Asimismo, son de carácter dinámica, es decir, sí son procesos de creación cultural y demuestran la creatividad de las personas, pero esa creatividad precisamente está inspirada en esa tradición que mencionábamos, en ese legado que hemos recibido de generación en generación. Por otra parte, tienen un valor simbólico, es decir, la gente siente que tienen una importancia en términos de un significado social o tienen una función como un referente de la identidad del grupo o de la comunidad de la cual esa manifestación hace parte. De igual forma son integrales, es decir, tienen una relación con el territorio, con la historia, con la memoria y con algunos elementos del patrimonio de carácter construido o físico. Y finalmente son consuetudinarias en tanto hay unas normas de costumbre que rigen de alguna forma el acceso a esos conocimientos. Es decir, que hay unas normas que no necesariamente están escritas, sino que a través de la tradición oral y de la costumbre conocemos dichas normas de esas manifestaciones y algunos aspectos a través de los cuales se aprende y se fomenta su participación en la manifestación cultural. Entonces, digamos que la principal finalidad es promover ejercicios de salvaguardia. De salvaguardia es un poco lo que yo les mencionaba, que es algo que ustedes ya están haciendo, que son todos esos ejercicios para evitar que nuestras tradiciones culturales entren en desuso. De alguna forma comprenden, por ejemplo, los ejercicios de identificación, ¿sí? De tratar de conocer mejor cuáles son los patrimonios que tenemos, documentarlo, realizar investigaciones más profundas
sobre toda la riqueza que compone ese patrimonio cultural y material. Y muy importante también los ejercicios de transmisión, que son ejercicios que, por ejemplo, han priorizado desde la escuela del oficio tradicional, que es transmitir como tal los saberes y las técnicas para que las nuevas generaciones tengan ese legado en su haber y siga siendo parte de la identidad del grupo. Para ubicar un poco el patrimonio cultural y material, hay que tener en cuenta, digamos, que el patrimonio puede ser de carácter natural o cultural, o, digamos, hay unas mezclas o amalgamas en lo que llamamos paisajes culturales. Dentro del aspecto estrictamente cultural, que son el patrimonio que ha sido creado por los seres humanos y que creamos desde nuestra creatividad, hay dos dimensiones centrales. Una que es la material, en la cual no voy a ahondar mucho, y la inmaterial, que es la que nos interesa, que si bien de pronto a veces lo central no es lo que se sienta con el tacto, con todos los otros sentidos sí podemos sentir el patrimonio cultural y material. Es decir, son esas expresiones culturales que nosotros podemos oír, podemos saborear, podemos ver, ¿sí? Porque se puede ver la ejecución del patrimonio cultural y material. Y también, digamos que resultan también en objetos físicos tangibles algunas tradiciones, como por ejemplo lo artesanal, resultan en algunos objetos físicos, pero lo importante son las técnicas, los saberes y la memoria que la gente tiene en su haber. Entonces, esta política tiene un objetivo central que es fomentar que la capacidad para salvaguardar el patrimonio cultural y material la tengan los propios portadores y las comunidades que sienten ese patrimonio cultural y material como propio. Entonces, de algún modo, los ejercicios que nosotros tratamos de hacer del Ministerio de Cultura es transferirles y darles las oportunidades a ustedes como portadores, a las comunidades que realizan los patrimonios culturales y materiales de todo nuestro territorio nacional, para que ustedes puedan tomar las decisiones sobre la salvaguardia del mismo. Y esto lo hacemos, digamos, incentivando, por ejemplo, ejercicios de fortalecimiento de la gestión social, que básicamente son ejercicios de capacitación en cómo realizar la salvaguardia, en cómo hacer esos ejercicios de identificación, de documentación que anteriormente mencionábamos. Cómo también promovemos el conocimiento sobre ese patrimonio cultural y material. Digamos que hay muchos aspectos que se van perdiendo en el transcurso del tiempo, que vale la pena volver a redescubrir a través de los ejercicios de investigación. También promovemos la salvaguardia efectiva, que quiere decir identificar riesgos puntuales, planificar para accionar sobre ellos y establecer iniciativas y acciones que puedan mitigar los impactos de los riesgos que se identifiquen sobre el patrimonio cultural y material. De igual forma, queremos fomentar que se integre el aprendizaje sobre el patrimonio cultural y material en la educación tanto formal como no formal. Es un aspecto fundamental porque en nuestra sociedad actual la principal transmisión de saberes se hace desde la escuela. Entonces, también tenemos una estrategia que busca integrar el patrimonio cultural y material como una herramienta de desarrollo sostenible, que por un lado busca fomentar los emprendimientos que se inspiran desde los saberes del patrimonio cultural y material, pero también busca que las políticas en general de desarrollo de los territorios integren el patrimonio cultural y material como parte fundamental del bienestar de las comunidades. Y por último, la última estrategia es la comunicación y la divulgación. Como nuestro patrimonio cultural y material es tan rico en términos de significados, de símbolos, de tradiciones orales, vale la pena comunicarlo, hablar de él, expresarlo. Entonces buscamos generar canales de comunicación amplios para que se conozca la importancia de nuestro patrimonio cultural y material y el bienestar que genera en las comunidades. Ya para finalizar, quiero mencionar pues, algunos instrumentos a través de los cuales se aterriza esta política de salvaguardia del patrimonio cultural y material. Por un lado está el programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión social del patrimonio cultural y material, que son los ejercicios de capacitación que se brinda a todos los actores del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural y del Sistema Nacional de Cultura, para que tengan estas herramientas para poder, digamos, aplicar esas estrategias que les mencionaba en la diapositiva anterior para salvaguardar el patrimonio cultural y material. De igual forma están los inventarios de patrimonio cultural y material, que son ejercicios de identificación y registro de toda la diversidad que existe. Lo primero que tenemos que hacer para salvaguardar nuestro patrimonio es saber qué tenemos. Entonces, por eso fomentamos los inventarios.
Estos inventarios pueden ser territoriales, es decir, de un municipio o un departamento, pueden ser poblacionales, por ejemplo, de una comunidad indígena específica o de una comunidad campesina, o pueden ser temáticos, por ejemplo, inventarios de tradiciones artesanales. Nosotros esperamos que los inventarios tengan tres productos principales: informe bitácora, una pieza comunicativa y una ficha de registro, que, digamos, un poco condensa la información y la resume de cada manifestación, y tener una ficha en la cual pueda ser de fácil consulta la información principal sobre la manifestación cultural que se ha registrado. Y para finalizar, pues tenemos el instrumento de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Este, digamos, que es el principal instrumento de registro que existe en nuestro país de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial, y está dirigido a aplicar un plan especial de salvaguardia. Es un elemento fundamental. Para esta lista, las manifestaciones tienen que estar adscritas a unos 14 campos que se han establecido de patrimonio cultural inmaterial. Ahí vemos, por ejemplo, las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales como uno de los campos que está resaltados como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. De igual forma, hay unos criterios de valoración, es decir, a través de los cuales valoramos la representatividad de las distintas manifestaciones que se postulan a la lista representativa. Por un lado, es que estén correspondientes con esos campos que veíamos en la diapositiva anterior, que tenga una significación, es decir, que sea socialmente valorada esa manifestación, que genere sentimientos de identidad, que tenga una naturaleza de identidad colectiva, es decir, que una comunidad, es decir, no una persona, sino un colectivo o comunidad, lo haya transmitido de generación en generación ese patrimonio. Que esté vigente, es decir, que todavía, digamos, hace parte de las actividades cotidianas y de los saberes que tienen las comunidades, y son expresiones culturales vivas, es decir, no son algo del pasado, sino que actualmente siguen vigentes esas manifestaciones. Y, digamos, que haya una equidad de acceso al saber y las técnicas y los conocimientos, que cualquier persona, si bien hay unos roles que se establecen en el patrimonio cultural y material, que es parte de sus tradiciones, todas las personas de alguna forma pueden participar de él, sea en algunos de los roles establecidos del patrimonio cultural y material. Y que haya una responsabilidad, es decir, que ese patrimonio cultural y material no afecte ni los derechos humanos, ni, digamos, hagan ningún daño a los ecosistemas, ni atente contra la salud de las personas. Se le da prioridad a las manifestaciones que se identifican que están en riesgo para ingresar a esa lista representativa. Bueno, y como mencionábamos también, el principal objetivo de la lista representativa de patrimonio cultural y material es aplicar para esas manifestaciones un plan especial de salvaguardia. Digamos que el plan especial de salvaguardia se define como un acuerdo social y administrativo entre todos los portadores y otros actores sociales que participan en la salvaguardia de la manifestación, para garantizar que se hagan acciones e iniciativas que nos permitan que nuestro patrimonio cultural y material se mantenga vigente, se mantenga vital y siga siendo parte integral de la identidad de nuestras comunidades. Ese plan especial de salvaguardia, nosotros trabajamos para que ellos integren los distintos PES que existen a los planes de desarrollo y a los distintos instrumentos de ordenamiento territorial en los ámbitos que se apruebe ese plan especial de salvaguardia. Digamos que se pueden aprobar al nivel municipal, al nivel departamental y al nivel nacional. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los procesos de gestión de la cultura, realmente los recursos para ello, se encuentran descentralizados, es decir, realmente están en los entes territoriales más que en el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura. Entonces, por eso es que nosotros fomentamos, con el apoyo de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura, que estos planes especiales de salvaguardia queden integrados a los planes de desarrollo de los departamentos y los municipios donde inciden esas manifestaciones que tienen planes especiales de salvaguardia. Bueno, pues ya para finalizar, esto es solamente un abrebocas. La idea es invitarlos, digamos, a que estos aspectos que les hayan llamado la atención o que les interesen, eh, podamos, digamos, seguir discutiendo sobre ellos, seguir enriqueciendo el conocimiento sobre el patrimonio cultural y material. Por ende, quedan mis datos en esta diapositiva para que nos puedan contactar, para poder seguir dialogando sobre esos aspectos y seguir apoyando la salvaguardia del patrimonio cultural y material y los proyectos que ustedes ya estén realizando en Palermo Huila. Muchísimas gracias y espero que podamos dialogar en persona muy pronto.
y muchas felicitaciones por ese gran proyecto que es la Escuela de Oficio Tradicional de Palermo Huila. Que tengan una buena tarde a todos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.